habilidades que yo tengo. Yo tengo demasiadas habilidades en esta vida que he desarrollado y algunas que vinieron innatas. Entonces, ahí es donde tú tienes tu libre albedrío. Tú puedes desarrollar cuantas habilidades. Tú puedes desarrollar la habilidad para el canto, la habilidad para bailar, aunque tú no tengas talento. Ella no tiene talento, pero esa niña se esforzó tanto que mira dónde llegó. Llegó a la televisión bailando, porque esa cuando nació tenía el pie izquierdo, pero ya desarrolló esa habilidad, a pesar de que no tenía talento. Entonces, si dice la palabra que Dios solo nos da un solo don o un talento, la palabra dones suena plural. ¿Cuántos dones tenemos y cuáles son? Y esa pregunta me gustaría que todos los hermanos, con respeto, para yo también aprender de usted y seguirnos nutriendo, ¿cuántos dones tienen ustedes y cuáles son? Sí. ¿Sí puedo opinar ahorita? Sí, Roberto, habla. Sí, bueno, pues hay que irse un poquito más atrás. Todos los seres humanos somos medios, independientemente de cuánto más o cuánto menos lo seamos. Por lo tanto, todos poseemos mediunidad en mayor o menor medida. ¿Qué pasa? Esto que estabas hablando de los 7 dones viene de la Biblia del Antiguo Testamento. Si nos vamos a llevar por lo que dice la Biblia, también podemos decir que todo eso quedó abolido cuando Juan dijo que en los días postreros los ancianos comenzarían a ver y los jóvenes tendrían visiones y Ya va, comenzarían a abrirse hermano, los ojos antes que espirituales. continúe, porque me gustaría, ya que aquí hay grandes espiritistas, yo lo que quiero que me diga, ¿cuáles dones usted tiene? ¿Cuáles son los dones que usted No, tiene? déjeme le explico. O sea, quiero hacer esto para que todo el mundo entienda, porque quizás a veces hay personas que no están entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, si eso es así, quiere decir que cada persona tiene una forma distinta de ver el mundo, tiene una forma distinta de percibir el mundo. Por lo tanto, como todos somos mediums, todos percibimos el mundo de manera distinta. Por lo tanto, hay tantas mediunidades como personas en el mundo. ¿Cuántas habilidades tengo? ¿Cuántas maneras de percibir el mundo espiritual tengo? Pues diría que varias, al igual que usted, al igual que Preguntando todos. sus habilidades. Sus habilidades son maravillosas y yo las conozco. Yo sé que usted es un ser maravilloso. ¿Cuáles son los dones? Dones una cosa y habilidades son otra. ¿Cuáles son los dones que usted tiene? No entiendo lo que me preguntas por dones, Bueno, porque bueno, si a me mí, pudieras preguntar. hermano, eso cuando una persona me dijo todo esto me llevó 3 años. 3 años tratar de conectarme con espíritu, de tratar de conectarme con el Espíritu Santo, de tratar de conectarme con Dios. Un espiritista puede conectar hasta con el Espíritu Santo, por eso somos espiritistas. De tratar de conectar con diferentes espiritualidades, como tratar de nutrirme de diferentes formas. Busqué a hermanos de las 21 divisiones para que me ayudaran y me orientaran. O sea, busqué de todos los tipos de espiritismo. Porque si yo digo que yo tengo dones, ok, una cosa son mis habilidades y mis facultades. Si yo digo que yo tengo dones, ¿cuáles son esos dones? ¿Cómo se llaman los dones que yo tengo cuando Dios dice que Él le entrega un solo don a cada persona? Y ahora no podemos decir que no practicamos catolicismo, porque el espiritismo que yo practico, los dos que yo practico, tienen el catolicismo adentro. Bueno, Tanto el espiritismo realmente es uno solo. El que codificó Kardec en 1850 comenzó a codificar. Entonces, si nos vamos a guiar por lo que dice el espiritismo de Allan Kardec, que es el único espiritismo que existe, los demás son variantes mezcladas con otras religiones, tenemos que decir que los dones no existen, porque decir que tenemos dones es decir que esas habilidades sobrenaturales que tenemos, esa mediunidad, esa manera de comunicarnos con el mundo, nos hace especiales, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos en un mundo de expiación y pruebas, un mundo de atraso, según la doctrina de Allan Kardec. Por lo tanto, somos espíritus atrasados en vías de desarrollo. Esa mediunidad que poseemos la utilizamos para progresar, para avanzar, la utilizamos como una prueba para nosotros poder desprendernos de todas esas cargas materiales y un día, dentro de muchas reencarnaciones, poder salir de este plano terrenal hacia un mundo más avanzado. Por eso es lo que yo quería ahorita intervenir y decir que el espiritismo nada tiene que ver con otras prácticas. Como estaban diciendo ahorita, que, o sea, un babalao no te puede mandar a poner una bóveda espiritual. Como mismo nosotros los espiritistas no podemos mandar a nadie a que se haga un santo, que se corone una hocha.
no tiene absolutamente nada que ver porque cada religión en sus cánones religiosos, en su doctrina, tiene una forma peculiar de lidiar con sus ancestros. Las religiones afrocubanas tienen una forma peculiar de lidiar con sus ancestros, díganse la Teja de Egun, díganse otras cosas, no soy santero, no sé. La Iglesia Católica tiene sus maneras de lidiar con sus ancestros, las iglesias evangélicas, nosotros los espíritas tenemos otra. Por lo tanto, no podemos decir que porque nosotros seamos mediums, nosotros percibamos los espíritus, nosotros somos espiritistas. Es algo muy diferente. Discúlpeme que intervenga hasta estas horas, pero creo que hay que arrojar un poquito de luz sobre este tema. No nos hace para nada, para nada. Si usted es un medium con una ceremonia de Ocha consagrada, usted es un medium y usted es practicante de la Ocha. Usted no es espiritista. Entonces, orgullosamente practicante de la Ocha, orgullosamente santero, orgullosamente afrocubano, pero es muy diferente. No se pueden mezclar las tradiciones. Y estoy explicando esto porque si yo me pongo ahorita a hablar todo lo contrario, yo me pongo como un espiritista a decir que alguien se haga, que yo le mando a alguien que se haga un santo, yo mando a alguien que se raye, entonces van a saltar las personas de las otras religiones y me van a decir, pero, o sea, no tiene que ver una cosa con otra, ¿entienden? Ese es mi punto de lo que quería explicar yo ahorita. Gracias, hermano Robert. Entonces usted considera que los dones no existen. Vamos a escuchar a cada uno de los hermanos porque esto me parece tan interesante y es válido lo que digan cada uno de ustedes porque ustedes caminan con espiritualidades diferentes. Ustedes no saben cómo me ayudan a aprender y a crecer cada día porque a mí me gusta nutrirme de los hermanos espirituales. Entonces esto me parece sumamente interesante. Voy a seguir escuchando al otro hermano a ver qué dice. Dígame, Santuario. Sí, bueno, escuchando un temita, digo, de mi parte acá en Uruguay, digo, somos totalmente, nuestra raíz viene de Allan Kardec, pero ¿cómo viene de Allan Kardec? Viene por una persona que se llama Celio de Moray, el año 1908, en el cual en una mesa kardecista se manifiesta un indio, un indígena, en el cual él a partir de ese momento dice que va a empezar un nuevo culto, entre comillas. Pero yo lo que quiero separar, que como dijo el señor Roberto, lo que yo practico es Umbanda, culto de Yu y después culto Orishá, que no tienen absolutamente ningún tipo de ligación una con otra, son totalmente diferentes. En Orishá vamos a hablar solamente de Orishá, en Umbanda vamos a hablar solamente de Umbanda y en Yu vamos a hablar solamente de Yu. Que Yu no tiene nada que ver, estamos hablando de Yu muerto, Yu espíritu, no tiene nada que ver con Orishá y Yu, que también tenemos el concepto del nombre de Vara de Shuolodé, que son diferentes. Pero tenemos que decir que el espiritismo no es iniciático. ¿Qué quiere decir que no es iniciático en diferencia con la religión yoruba? Que nosotros podemos estar haciendo una ceremonia, ustedes le dicen misa, nosotros le decimos sesión, con toque de tambor, vestidos de blanco, haciendo toda la ritualística que se tiene que hacer. Que una persona que esté sentada de feligrés, si tiene una mediunidad avanzada, puede perfectamente recibir un espíritu de luz. Entonces, el espiritismo no tiene religión. Cuando a veces yo escucho hablar de ancestro, tanto de ancestro sanguíneo, y ustedes nunca se pusieron a pensar si capaz que uno de nuestros ancestros sanguíneos llega en un espíritu y lo estamos buscando en el abuelo, en el nieto, en el primo, ¿entienden a dónde quiero ir? Entonces digo, a veces pienso que se mezcla mucho y es fácil, es algo muy sencillo, ¿no? Y que totalmente concuerdo con lo que dijo una persona, digo que cada uno tiene un alimento y una necesidad diferente espiritual al otro. Y uno va a vibrar más en Orishá y el otro va a vibrar más en el espiritismo de Lionza y otro va a vibrar más en el palo porque su irradiación ya vino para eso. Yo soy un convencido de que nosotros antes de llegar acá ya elegimos el vientre de nuestra madre. Ya elegimos que las tristezas, las alegrías, las cosas lindas, las cosas malas que vamos a transitar en la vida, porque es parte de nuestra evolución. Entonces, pero me gustaría aprender muchos conceptos de lo que ustedes practican tanto en Cuba
como en Venezuela, porque acá es totalmente diferente, si bien es lo mismo, pero es diferente. Yo a veces cuando escucho hablar mucho espiritismo cruzado, para nosotros el cruzado tiene un significado totalmente diferente. Y a veces está bueno aprender uno del otro, ¿no? Le recomiendo, disculpe usted ahí, sigue a la negrita ahí, que hay veces se hacen live ahí con hermanos de, o sea, de otras culturas, de otros, y se hablan eso, y hablamos de esos mismos temas, se hablan de esos mismos temas. Es mi recomendación para usted. Balances y espiritismo. Bueno. Bueno, fíjate algo, yo parto desde el ideal que fuera de religión uno puede aprender muchas cosas, como dice el Señor aquí, santuario, no sé qué santuario, que muchas de las cosas que Él dice es verdad y que cada uno tiene una esencia, cada uno nace para algo. Fíjate tú, negra, yo pasé por un ITAR también hace muchos años. Yo pasé por una ceremonia también, hermano Orula, donde dentro de todos los dones que tengo y de las cosas que yo tengo como bruja, según el Babalao, yo podía caminar en todas las tierras. Con los años que aprendí, que me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta y tanto pedirle guía a los seres y a los espíritus, que me guiaran donde realmente yo conociera la verdad de las cosas, que yo de verdad, claro, la verdad es, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero me refiero a el camino correcto, pues, o sea, buenos guías, gente que no solo caminara la parte religiosa, porque si solamente nos enfocamos en religión o en culto, mucha gente a veces se cierra, ¿me entiendes? Hay gente o sea, que creen que los espíritus son, que pueden con todo, y no es así. O sea, toda religión y todo culto se limita, como dijo una persona por ahí en un comentario, dijo, todo culto y toda religión tiene limitaciones, y es verdad. O sea, cada ser espiritual está puesto en un lugar y tienen limitaciones, ¿ok? Dentro de ese culto o dentro de esa religión, pero si tú lo buscas fuera de religión, obviamente vas a conocer, bueno, si el espíritu o la entidad quiere revelarte otras cosas que tuvo en vida de conocimiento fuera de lo que se tenga que limitar dentro de esa regla, dentro de esa religión, dentro de ese culto, si quiere mostrártelo, te lo va a mostrar, ¿me entiendes? Y obviamente van a hacer cosas que dentro de la religión no vas a aprender y nadie te las va a enseñar, porque ellos tienen que limitarse a algo, tienen que limitarse, o sea, toda práctica, dentro de esa práctica tiene limitaciones. Nosotros como seres humanos no nos podemos limitar, para nada. Nosotros siempre tenemos que estar abiertos a muchas cosas. Ahora, estar abiertos a muchas cosas no quiere decir que te debas meter, ¿ok? Porque yo dentro de los años que ya tengo practicando lo espiritual y que he desarrollado y cantidades de cosas ya que me he descubierto, ¿no? Me he dado cuenta de que no porque tú tengas muchos dones, tengas un poder o tengas algo muy fuerte a nivel espiritual, quiere decir que tú vas a caminar en todas las tierras y en todas las religiones que hay, porque allí es donde hay desórdenes espirituales, ¿ok? Ahí es donde pasa, porque nos ha llegado gente así, que tienen un desastre en el astral, porque es que yo como soy bruja, a mí me metieron a palera espiritista de esto, al umbanda, al otro, el vudú, a todo. Yo pacté con todo, hasta con el diablo pacté. Y tú dices, ajá, pero ya va, ¿cómo es eso? O sea, tú no puedes tener un arroz con mango, hermano, porque una cosa es que tú tengas conocimiento y otra cosa es que tú te consagres en todo lo que haya. Porque lamentándolo mucho, hay personas a veces que quieren aprender, quieren abrir la mente, ¿no? A conocer cosas y se enfrascan tanto en que yo camino en todo, entonces por eso me consagré en todo. Y eso es un error, porque cada uno tiene una esencia, no porque, mira, a mí hay gente aquí en Venezuela que me ha dicho, miren, para los que no conocen del culto, las tres potencias venezolanas, que viene siendo María Leonza, el indio Guaycaipuro y el negro Felipe, esas tres potencias representan las tres razas que tenemos aquí en Venezuela. Vienen representando o sea, la sangre africana que pisó este país y hubo liga con sangre africana, la sangre española con la India, que viene siendo María Leonza, y la sangre india pura,
que está en estas tierras, porque toda América, desde el norte hasta el sur, son tierras netamente indias, ¿ok? Y me han dicho, no, pero es que claro que sí podemos ser todo, porque es que las tres potencias representan todas las raíces. No, aquí llegaron tres razas principales, por decirlo así, que es lo que representa el culto, ¿no? Las tres potencias, lo que representa las tres potencias dentro del culto marialeoncero. Más eso no quiere decir que todos tengamos sangre africana, porque yo no tengo sangre africana, yo no tengo sangre indígena, pero sí tengo sangre española. Y tengo una espiritualidad dentro del culto marialeoncero que tiene sangre española. Y camino en el espiritismo marialeoncero porque soy nacida aquí. Y dentro del culto se me va a poner una espiritualidad que concuerde con lo que a mí me corre por las venas. Y lamentablemente eso es algo que hoy por hoy mucha gente y muchos religiosos no entienden. O sea, cada tierra tiene su esencia, porque yo no me puedo llevar el culto marialeoncero para África, porque no va a tener la misma fuerza que tiene aquí, porque eso es un culto netamente indígena, ¿ok? Cuando la amiga aquí habla de que aquí en el espiritismo marialeoncero hay cosas católicas, acuérdate que como espiritista y como venezolana debes de saber que dentro de la historia que hay con Yara, con María Leonza y con la tribu Girajara y esas cosas que vienen de esa montaña, que vienen de allí, de Yaracuy, esa tribu como tal ya estaba, ya existía, ya eso está. Pero acuérdate que quien formó el culto muchos siglos después fue Lino Valles, ¿ok? Y Lino Valles fue el que conformó el culto a la reina María Leonza, representando las tres razas que tenemos en Venezuela y metiendo la parte católica, la parte celestial, porque realmente María Leonza o María en la Onza, que es la guardiana de la montaña, no representa ni empezó siendo un culto. Eso fue algo que creó y formó Lino Valles como un culto, donde creó 8 cortes espirituales. ¿Okay? Hoy por hoy se han inventado 700 cortes, pero 700 cortes que no existen. Porque realmente cuando Lino Valles conformó el culto a María Leonza, lo conformó con 7 cortes. La última fue la corte Calú. Pero realmente son 7 cortes, que cada una tiene el significado del por qué está involucrada como culto. Entonces, hoy por hoy la gente tiene que dejar la maña y la costumbre de creer que porque tenemos dones y porque somos brujos o porque usted tiene un linaje de brujos ancestral y usted tiene vainas arrechas dentro de su linaje ancestral, usted se puede pactar con todo lo que haya en el mundo, porque usted se va a crear un desorden y un arroz con mango. Y me disculpa el que no esté de acuerdo, pero es así. Porque entonces cuando quieren abrir la mente y quieren que los seres les revelen otras cosas, no se lo van a revelar porque se cerraron a que como tengo dones, entonces yo estoy en todo. No, porque cada quien nace para algo. Punto que nadie me ha respondido. Los dones que tú hablas, y hay dones que son heredados, ¿me entiendes? Los dones son heredados. Yo tengo ancestras de mucho tiempo atrás, de siglos atrás, que practicaban hubieron unas que trabajaban magia negra, hubieron otras que trabajaban solamente magia de luz, ¿ok? Y ninguna de ellas practicó un culto como tal. ¿Qué pasa? Que el gitano abarca un conocimiento muy grande, porque el gitano aprendió, miren, el conocimiento real en parte de la magia, la aprendió mucho el africano. El africano tiene un conocimiento que a mí me vuela la cabeza, ¿me entiendes? Porque el africano desde el principio de los tiempos, el africano adquirió un conocimiento tan grande de lo que realmente era la magia y de lo que realmente representaba la energía universal, ¿ok? Y de los seres espirituales que habitan en el mundo espiritual, quitando cualquier religión, ¿ok? Y de los mismos africanos aprendió el egipcio, aprendió el gitano, aprendió mucha gente, ¿me entiendes? Y el gitano tiene un conocimiento de muchas cosas, del hindú, del africano, o sea, el gitano no te practica ni siquiera el catolicismo, el gitano te practica directamente la magia, ¿ok? Entonces, cuando somos religiosos, tenemos que aprender realmente dónde camina nuestro linaje ancestral, porque si yo soy nacida en Venezuela, pero mi sangre no es de aquí, ¿verdad?
pero estoy en un culto que está conmigo porque nací aquí. Yo no me puedo ir a meter para el Congo porque yo no tengo nada en mi astral que involucre el Congo. Y hoy por hoy eso me lo pelean y no lo entienden. Hay gente que sí, hay gente que comprende y entiende de que todos no podemos ser, no podemos meternos en todo, porque yo conozco ancestrales que tienen un conocimiento de cantidades de cosas sin pactar y tienen el poder de tocar muchas cosas sin estar consagrado o pactado con eso. Yo para manejar demonios no tengo necesidad de estar pactada con demonios, porque si más bien voy a tener más poder sobre ellos si yo no pacto. Si tú pactas, Ahora, obviamente más. Un momentico. Anubis, ¿tú querías decir algo? Hola, buenas noches. Pues he escuchado aquí desde que empezaron a hablar sobre el espiritismo y la cuestión esa que está un poquito ligada. Y a mi punto de vista es que en Venezuela se trató de corregir en el momento de que el Chavo llegaba al Itamale, que llegaba con muchos fenómenos, con sus egun, ya vamos a llamar los egun como son, que los egun, cuando uno habla de egun de las personas, evidentemente son los ancestros de las personas. Entonces, ellos querían corregir ese tema con el medio espiritismo para poder aplacar un poco ese tema, porque llegaban con fenómenos, con espíritus, con sus abuelos, con bisabuelos, con el hermanito, con el papá muerto, con la mamá muerta y ese tipo de cosas. Entonces eso lo alineaban y eso lo fundamentaban en una bóveda si ellos se manifestaban en la bóveda, ojo. No es que si yo tengo un pariente fallecido, a juro tiene que ir a la bóveda, ¿no? Ojo. Entonces, pero si bien es cierto también lo que están diciendo aquí los hermanos venezolanos, mis parientes, de que nosotros tenemos nuestra propia raíz, que es el culto de María Lionza. Más sin embargo, también es muy cierto lo que dice la negra africana, de que nosotros tenemos libre albedrío de poder practicar la religión o cualquier tipo de religión que se me ocurra, o no que se me ocurra, que yo me sienta como, por ejemplo, yo soy de Venezuela, pero me metí en el culto de Ocha y Fa. Y ahí me siento bien, ahí me encuentro yo mismo y me siento súper bien ahí. Hay algunos que se metieron en el mayombe y son tremendos mayomberos y se sienten bien ahí. Hay otros que se meten en el espiritismo, se sienten bien ahí, como también hay otros que se sienten bien practicando 2 o 3 religiones porque también tienen esa facultad o ese entendimiento para poder practicar 2 o 3 religiones. Sin embargo, yo y conozco muchas personas que con una sola ya se están volviendo locos, porque es muy difícil aprender todo de una sola religión. Ahora también, yo considero de que hay ciertas religiones que no tienen limitantes. Es la verdad, porque por ejemplo Ifá no tiene limitantes, el catolicismo no tiene limitantes. Catolicismo, un sacerdote nunca te va a mandar a que vayas al espiritismo, nunca, nunca en la vida. Siempre te va a decir, venga para acá, confiésese, vese esto, vese aquello, vese lo otro y ya usted está libre de pecado. Más sin embargo el papá o el padre nunca te va a mandar a decir, mira, no sabes que vete para otras tierras porque allá es donde tú vas a conseguir la salvación. Nunca. Y en Ifá, todo se puede resolver por Ifá. Bien es cierto, por ahí alguien que comentó de que un babalao no te puede mandar a hacer una bóveda espiritual, no te puede mandar el palo mayombe, más sin embargo, te puede aconsejar de que en esas tierras también te puede ir bien. Hasta ahí. Y pues una cosa no, ninguna religión tiene que ver con la otra, a pesar de que manejen casi el mismo concepto espiritual, porque esto viene de espíritus, de santos. A pesar de que muchas tienen similitud, ninguna se conecta una con la otra. Papuchita, ojo ahí, ¿eh? sí, Ese es mi... permiso.
Permiso, y lo que pasa que creo que pasa acá, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Cuba, pasa en Venezuela. Uno se encariña, ¿eh? Esto como el ejemplo de ir al gimnasio. Uno va al gimnasio 5 horas, va a quedar destruido. Si uno va al gimnasio 1 hora, va a quedar fuerte, va a quedar con energía. A veces uno como que quiere acaparar mucho. No lo digo por nadie de acá, ¿no? Pero siendo con la mano en el corazón, yo pienso que el que es espiritista se tendría que quedar en el espiritismo. El que hace culto de diáspora tendría que hacer solamente diáspora. El que hace Ifá, solamente Ifá. Sí, son herramientas, y que cada culto se va a equilibrar por sí solo. Entonces, no tiene nada que ver uno con otro. Si fuéramos al fundamento de lo que yo practico, y bueno, yo tendría que tener 3 casas. ¿Por qué 3 casas? Porque donde yo hago una cosa no podría ser orilla. ¿Por qué? Porque hay alcohol, porque hay cigarro, porque hay esto, porque hay lo otro. Y así relativamente con otro culto. Pero nos tenemos que acoplar también. Si nos hace bien y tenemos un equilibrio, está. Usted me dice, está, y hago orilla y mezclo con Ifá y después meto la olla. No, ahí ya no, la ensalada no. Yo pienso que uno tiene que saber dónde se queda, qué es lo que quiere y a dónde va. Pero las mezclas, así es como empiezan las mezclas, lamentablemente. Yo, buenas noches, Dime, Ochumiel, dime. bendiciones y good night. Oh, ¿quién estaba hablando? Santuario, ¿era usted? Ok, Santuario, usted estaba hablando. Claro, ¿se escuchó lo que hablé o no? Sí, sí, La, sí. la negra está preguntando sobre los dones, sobre los dones. Mi amor, los dones son obviamente dados por Dios. El espiritismo no te da dones, porque debemos entender, ¿verdad? Que en el espiritismo María Leoncero, o en el espiritismo, para no decir espiritismo María Leoncero, el brujo no se hace, amiga, el brujo nace. Ya va, No hermana, nace como don, ¿entiendes? ya va, pero No usted nace como don. acaba de decir hace rato que usted tenía unos dones heredados. Entonces, ¿cómo Claro, lo- los dones se heredan, mi amor. Si no, ¿dónde está nuestro linaje ancestral? Tú no puedes decir que los dones no se heredan, porque nosotros heredamos dones de los que ancestros. yo tengo? ¿Los da Dios o los da los ancestros? ¿Quién es que los da? Ninguno de los dos. Si los dones son dados por Dios, ¿verdad? Y viene dentro de todo ese linaje ancestral y todos esos ancestros que vienen con ese conocimiento y vienen con todo eso, nosotros por supuesto que heredamos parte de ese linaje y parte de esos dones. Porque yo tengo dones que tienen y han tenido muchas de mis ancestras. Y hoy por hoy hasta mi hija que tiene 5 años tiene un don que es de mis ancestras. ¿Cuál es ese don? Soñamos cosas y predecimos cosas que van a pasar en sueños, en lo Eso que no- sea, en el mundo. Mira, ¿será que le puedo contestar a la negra un segundito? Porque lo que dijo el hermano Robert todavía me está revoloteando en la cabeza. Sí, discúlpame, es que no me entendiste lo que quise decir. Lo que quise decir, negra, es que para nosotros los espiritistas, Ahora, ¿qué los dones no son una bendición, los dones son una carga que tenemos que llevar. Ah, Yo te voy a decir, un segundito. pero Un el don de- segundito. Lo que usted llama dones no es más nada que la mediunidad. Hay 3 tipos de mediunidad. Mediunidad impuesta, que es la mediunidad que te ponen en tu cuerpo para que tú te desarrolles, porque la tienes que desarrollar porque eso es para tu progreso. La mediunidad natural, que es la mediunidad que adquieren los espíritus cuando encarnan muchas veces, y practican las obras espirituales en sus diferentes encarnaciones. Y la mediunidad de prueba, la que el mismo espíritu antes de nacer dice, yo quiero nacer con una mediunidad para con esa mediunidad poder yo progresar y así ayudar a otros espíritus en el progreso. Esa es la mediunidad. No lo podemos ver como que Dios nos está poniendo algo porque nosotros somos seres privilegiados de la creación, cuando no es así. Somos almas con muchas deudas kármicas y es por eso que tenemos esa mediunidad o esos dones, como tú lo quieras decir,
¿Qué es lo que yo entiendo como dones? Según tu punto de vista, según tu cosmovisión, para mí los dones son la evidencia, la clariaudiencia, la psicografía, el trance de diferentes etapas del trance, de consciente, menos consciente, semiconsciente. Dones Eso es lo que yo entiendo como dones. espirituales. Para mí eso no son dones. Para mí solo existen 7 dones espirituales que fueron. Entonces tenemos un error de concepto y no estamos hablando de espiritismo, porque estamos hablando de evangelio, es una cosa y espiritismo El es hecho de otra. que es que esto es espiritismo. El hecho de que yo sea mediunidad, yo tengo una facultad innata, pero eso no es un don. Ahora, que yo sea un profeta, eso es otra cosa. Eso es un don, pero yo no soy profeta. Yo tengo una facultad innata, que nací con ella, ¿ok? Y que ¿Cuál la es? estoy desarrollando con el tiempo. Del extremo de pasar difunto, de pasar oricha, de pasar espíritu, ¿ok? Pero cuando yo digo que yo tengo dones con ese, si según dicen que los dones vienen de Dios y Dios dice a través de su palabra que Él le entrega un solo don a la gente o un talento. ¿Ustedes no se acuerdan que dicen que por ahí que la sabiduría está repartida por partes iguales? Sí. Porque se dice que nos entregaron un don o un talento. ¿Qué significa esto? Que entonces yo no tengo dones. Yo tengo facultades espirituales y habilidades que yo desarrollo. Porque el hecho que una persona sueña, déjenme decirle que todos los que estamos aquí en este panel soñamos con las cosas que ocurren. Todos. Y los que están debajo también. Todo el mundo sueña cosas porque es allí donde viajamos a diferentes planos espirituales, donde nuestros guías espirituales nos dan mensajes. Y eso se lo dan hasta una persona que no practica espiritismo, hasta una persona que no esté en ningún culto espiritual. Ahora, hay personas que tienen el don de sanar. Y eso ni siquiera se desarrolla. Cuando tú tienes el don de sanar, fuiste, le pusiste las manos a alguien, invocaste a Dios, invocaste al que tú quisiste invocar y la sanaste, porque usted tiene el don para sanar, pero este don no lo tiene cualquiera. Yo no lo tengo. Yo para sanar a alguien, yo tengo que invocar a los espíritus para que me vengan a ayudar a hacer la sanación, porque yo no tengo ese don. Yo no puedo atribuir unos dones que yo no tengo. Como por ejemplo, el don del discernimiento. ¡Wow! Eso no es cualquier cosa. Que tú sepas discernir lo que cualquiera te está diciendo automáticamente, si esto te sirve para bien o para mal, si viene de parte del espíritu, de Dios o de quién. Mira, amiga, te voy a decir una cosa. Solamente con el hecho de ser medium y poder ver un difunto y poder ver cosas en una persona que uno no conoce y uno le ve todo y le puede ver pasado, presente, futuro, nada más con eso, es un don que está ahí y que se desarrolló más que otras personas por alguna razón. Acuérdate que todos tenemos misiones de vida. Don que está ahí, que se desarrolló más que otras personas por alguna razón. Acuérdate que todos tenemos misiones de vida. Don que está ahí, que se desarrolló más que otras personas por alguna razón. Acuérdate que todos tenemos misiones de vida. El micrófono no se la apaga. Hermana, se le escucha mal. Exactamente lo que estábamos hablando, pero ese don no tiene nombre dentro de los dones, les explico. ¿Cuál es el don de profetizar? El don de profetizar no es que yo me paro y te digo, Roberto, tú cuando niño vivías en una casa que tenía un patio y ahí te conseguiste una cruz, eso no se llama... Saludos, buenas noches. Buenas noches, espérate. Ahí se usa la evidencia. El profeta viene a traer una palabra de Dios que va a suceder solo para el futuro, mientras Para que el futuro. nos vamos para el pasado. Yo como clarividente te digo, tú cuando niño te pasó algo en un pie y de ahí vino tu trauma y tu cojera, y eso viene a raíz de un ancestro que tú tuviste que cojeaba y X, me fui para allá, para atrás. Mientras que el profeta te dice, te vengo a traer una palabra. Dice Dios que dentro de 3 años tú no vas a estar en este país, porque tú vas a estar en otro país donde todo el mundo va a conocer el espiritismo a través de ti y van a darse cuenta que el espiritismo no es lo humano, lo que tú dices. Eso es una palabra profética. Pero que yo Pero te es que digo, no hay diferencia entre el don que usted está diciendo del que habla del pasado y del que habla del futuro. Simplemente la única diferencia es del espíritu que se está asistiendo. el profeta ya va, porque los espiritistas hablamos a través del espíritu, a través de los medios, mientras que el profeta habla solo la palabra de Dios. La palabra viene de Dios. Ningún amor, ser pero en es que esta Dios no tierra le es habla a elevado nadie. como para hablar directamente Dios no le habla a del nadie. espíritu de Dios. Porque le hablan a Dios no esos le habla a pastores, nadie. Por eso porque le hablan a esos pastores, es porque ellos tienen evidencia.
Permiso. Mezclamos una cosa con otra. Los dones espirituales están en la Biblia y son 7. No, 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 Yo no Y tengo dones. Porque si tú me no, dices a mí que tú tienes dones, especifícame cuáles son esos dones, porque según ya. los dones. Cochumiel, no se te escucha, mami. Habla un poquito No, más no, alto. no, ahora que, no, porque yo no estoy, no, ahora que voy a empezar a hablar, miren, Bueno, caballero, disculpa entonces. miren, hermanos, escuchen algo. Sí, ahora que voy a comenzar, escuchen algo. Yo no lo llamo dones, yo lo llamo manifestaciones de la mediunidad. Sí, Yo lo llamo manifestaciones. ¿Qué pasa? Mire, tenemos que comprender, creo en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación. ¿Qué sucede? Lo que dijo el hermano Roberto. Nosotros llegamos a este mundo, nacemos arrastrando deudas del pasado. Y el que no lo entienda y el que no lo crea, que se siente un día tomándose un café y vaya, se transporte su mente hacia los cuentos, anécdotas familiares que han sucedido atrás, como se repiten de nuevo en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque son ciclos que debemos cerrar. Nosotros tenemos que comprender que más bien que en todos queremos ser mediúnicos y todos, tenemos que comprender lo vulnerables que somos nosotros entre toda la multitud, porque el que tiene esa mediunidad sabe a lo que estamos expuestos, que dormimos, nos interrumpen el sueño, estamos entretenidos, el entretenimiento nos lo interrumpe, porque de momento vemos una entidad que se para adelante. Ay, pero ¿quién está ahí? Es siempre, somos vulnerables, somos una máquina que no paramos, ¿me comprende? Y entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Hay personas que lo manifiestan casi todo. ¿Por qué? Porque como dice la hermana, la negra africana, a medida que vas transitando por todo ese camino, vas adquiriendo nuevas manifestaciones, que ya tú cada día llega el momento en que el espiritista ya no es que pare, dice ya. ¿Por qué? Porque empieza a depurar, porque en todo ese tránsito de nuestra vida, eso es una cosa que hay que entenderla, vamos a pasar por situaciones duras, que como me dijo una hermana, la noche oscura del alma, que si no la pasamos y no la superamos como se debe ser, nunca vamos a llegar hasta donde Dios, lo que existe, la divinidad, nos eligió. ¿Me comprenden? Porque bueno, ya hay muchas personas que ya han manifestado lo que es trascender, porque el espiritista va pasando por esas manifestaciones. Otra cosa, con el espiritismo hay que saber lidiar. Podemos ser malongueros, todos tenemos que saber el uso que le vamos a dar, porque aquí nadie está exento y no nació sin protección. ¿Me comprenden? Entonces, todo el mundo nació con eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos la glándula pineal que está aquí enfrente, que la hipófisis, todas esas cosas. ¿Qué sucede? Yo Glándula creo, pineal que está aquí yo enfrente, que la creo, hipófisis, todas esas cosas. ese señor tiene ego que subió, sabe, Ya le pagué el micrófono. sabe, tiene ego. Y entonces, ¿qué pasa? Yo particularmente creo que es hereditario. ¿Por qué lo voy a exponer? Porque, ¿qué pasa? Ya hay mucho desarrollo científico, técnico, científico, y sabemos que nosotros tenemos un ADN familiar, que como sabemos si un hermano es hermano, si un hijo es hijo. ¿Por qué? Porque existe lo que es la ciencia, ¿me entiende? Que viene dentro de nuestra formación genética. Y ya sabemos que porque todo el mundo, las personas, las madres con sus hijos siempre se no tienen el presentimiento, porque hay conexión entre madre y padre, madre e hijo, mejor dicho, y así sucesivamente con los ancestros familiares, con nuestro ADN. Y si una persona, un niño se crió
en una familia constantemente sentándose a trabajar la obra espiritual con su familia, con su padre, mamá, abuelita, evidentemente ese niño va a tener un desarrollo espiritual. ¿Por qué motivo? Porque esos espíritus constantemente van a estar recibiendo atención, oraciones, dedicación. Hay que ponerse a pensar un poquito. Sí se puede, porque no es lo mismo un niño que empiece desde niño con trauma, que un niño que sea, un niño que sea, ¿cómo se llama esos niños eh, que están retraídos, que no tienen mucha comunicación? Así, y tú ves al niño que duerme, que habla solo, que no duerme bien, que después se pone Autista. hiperactivo, y sucesivamente. Y si entra en una familia que no es religiosa, que no tiene esa habilidad, dicen, no, el niño está enfermo, y el niño está enfermo, y el niño no está enfermo, no está pasando por un proceso espiritual que ni él mismo sabe. Y si todos los que estamos aquí somos mediunidad, desde pequeños sabemos lo difícil, porque para mí ha sido difícil por todos los cambios, que es este mundo espiritual. Cuando no lo sabemos llevar, se vuelve más difícil todavía. ¿Me comprende? Otro ejemplo, personas que están locas y que de un momento le vuelve la memoria, le vuelve el pensamiento, la claridad a su mente y te hablan normal y te pueden dar un consejo y te pueden dar un mensaje. ¿Por qué? Porque son personas que no supieron lidiar con su mediunidad. Cuando vemos locos que son inteligentes en historia, una persona que está demente te habla de historia, que es como si fuera un periódico, y sucesivamente. Esto es un mundo muy, muy místico y hay que llevarlo bien alineado, pero no tenemos que estar peleando. Es lo que yo quería decir. Y Jessy, hermanita, ¿cómo estás? Ay, Ana, estaba hablando, pero ¿y qué? ¿Cómo está? Bendiciones. No te había Bendiciones, visto. mami. Muy buena, muy buenas palabras. H. Aquí me están avisando una cuestión de una niña que tengo un problema ahorita y tengo que ir a laborar. Se les quiere mucho, gracias a todos, de verdad, que hay excelentes Bendiciones africanas, Que Dios y nena. los buenos espíritus te acompañen trabajen esta en noche con panes resolver cualquier problema. sincero, que le pueden hablar un poquito de quién es el negro Miguel y de quién es Yomar, para que tengan una idea que dentro del culto de María Leonza, sí, los afrodescendientes están impresos dentro del culto, incluso en la creación del culto de María Leonza. Estos hermanos se lo pueden explicar mejor que yo, porque, oye, está patas para arriba. A veces es una cosa terrible aquí con una muchachita y tengo que ir a ver esa vuelta. De todas maneras, Ay, pobrecita. acá yo lo sigo viendo desde abajo. Mira, ahí llegó uno que, el hermano Don Javi, que sabe bastante y tiene bastante conocimiento del culto, lo puede subir, y es mejor que él, porque no he visto otro por ahí. Así que Chaito fue. Chao, hermana. Pache, chao, Balance. Gracias, mi niña. Gracias por compartir conmigo. Bendiciones. De repente tengamos visiones espirituales diferentes porque tenemos ancestros y astrales totalmente diferentes, no quiere decir que el conocimiento de alguno de ustedes está mal, simplemente que la vida nos ha llevado por caminos espirituales diferentes. Bueno, y que viva la Ocha, que viva el espiritismo cruzado, ¡Que viva! H. Así Dios te sea, bendiga, Luz. mira. anda, que viva la Quimbisa y a Chepa a ti, a Chepa a mí. Se les quiere, Que se les así quiere. sea, que así sea. Cuídate, bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Ay, el espiritismo es precioso, la verdad, es bello en todas las regiones, todo es bello. Es bonito. Ya, mi niña, habla. Que estás ahí calladita. Buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Estaba escuchando y lástima que la señora, la negra africana, se fue porque yo tenía 2 o 3 preguntitas para allá, pero bueno, no importa. Estaba tocando temas de los frutos del espíritu y de los dones del espíritu. Y me llamó la atención porque justamente la Biblia dice que los dones espirituales después de la muerte de Cristo y sus discípulos ya no acompañarían más al ser humano. Entonces, por esa parte yo no me guío mucho por lo que dice la Biblia. Es lo que le quería explicar yo a ella. Y cuando se habla de los dones espirituales,
Se habla de los dones que cualquier ser humano tiene, que son la sabiduría, la fortaleza, la sapiencia, la piedad, el consejo, la inteligencia y el temor de Dios. O sea, eso lo puede tener cualquier ser humano. No hay que nacer con algo específico para decir tengo el don de Dios, ¿ves? Pero bueno, se me fue la señora y no pude tocar el tema con ella. Tú sabes una cosa, yo tengo una forma de pensar un poco diferente a todo el mundo. Y aquí hay personas que ya en su momento hemos compartido mucho en live y demás, hablando justamente sobre espiritismo. Porque yo soy de las personas que pienso que cualquier ser humano puede tener dones espirituales. Y cuando me refiero a dones espirituales, me refiero a todo lo que pueda utilizar un espiritista para ayudar a sus semejantes en cualquier aspecto. Ya bien sea psicológico, emocional, religioso, o sea, todo lo que tú puedas utilizar para ayudar a una persona es un don. Porque la palabra don no son más que regalos que se utilizan para ayudar y para bendecir a otras personas con bondad, con los famosos frutos del espíritu: amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. Entonces, yo no soy de las personas que pienso que los espiritistas, y fíjate que lo he dicho en varias ocasiones, yo no me considero espiritista. Yo digo que para calzar el nombre espiritista hay que tener unas clases de conceptos y conducta como ser humano y como religioso tan grande que personalmente el nombre espiritista me queda grande. Tengo demasiadas trazas de los defectos como ser humano que soy. Entonces a mí no me gusta llamarme a mí misma como espiritista. No me considero espiritista. Me considero una persona aficionada al espiritismo, una persona que he tenido y tengo comunicación con el mundo espiritual. Trato dentro de mis limitaciones como ser humano utilizar esas habilidades para ayudar al que tenga mano. No puedo ayudar a todo el mundo porque no soy todopoderosa, desgraciadamente. Pero creo que la palabra soy espiritista yo no me la pongo en la boca para referirme a mí misma jamás. Nunca, nunca. Lo tengo en un concepto muy alto. Pero ¿cómo se llama? El espiritismo no es más que caballero, el espiritista es la persona que tiene comunicación con el mundo espiritual de una forma u otra. Ya bien sea por incorporación, por ocupación, por clariaudiencia, clarividencia, o sea, cualquier cosa que venga del espíritu y que tenga comunicación con la persona, ya la persona es espiritista, ya la persona tiene comunicación espiritual. Es así de simple. Y hay muchas personas que lo tienen. Y yo considero que para muchos pueden verlo como un don, porque les da la capacidad de poder ayudar, sí, es un don, pero realmente no es algo extraordinario, muchas personas lo pueden tener. Ahora que hay personas un poco más desarrolladas que otras, sí, definitivamente. Pero ¿en qué viene el desarrollo? El desarrollo viene en la capacidad que tiene la persona de comprometerse con lo que está haciendo, de abrirse a esas energías, de desarrollar esas energías. Viene de un compromiso de la persona hacia lo que está practicando para desarrollarse, para poder tener una mayor afluencia espiritual y todo lo demás. Pero bueno, ese es un criterio mío muy propio, o sea, no es que las demás personas tengan que pensar igual, ese es mi criterio personal sobre el tema. Así es. Mira, viste que, Roberto, viste que todos tenemos opiniones diferentes, algunos tenemos opiniones compartidas. O sea, tú porque simplemente quizás practicas tu espiritismo del cordón solamente, pero fíjate tú, o sea que si yo antes de conocer la Ocha conocí el espiritismo y yo tuve que pasar a Ocha, entonces eso no quiere decir que yo estoy ligando o mezclando las religiones ni nada parecido. Y o sea que nadie ni nada me impide que yo pueda practicar las dos religiones, lo que es Ocha o espiritismo. Por eso es que hay que tener buen discernimiento y entendimiento en lo que son estas conversaciones. ¿Sí me entiendes? Yo pienso, mire, yo voy a dar mi opinión. Yo soy una persona ya mayor, yo tengo 51 años.
trabajo la mediunidad. Yo siempre digo mediunidad. Ochun, disculpe, usted es una persona mayor, usted es una persona con edad, con experiencia acumulada. Creo yo que ya estoy en los 50. Mira, yo voy a No, decirte, Discúlpame, no, tú no eres ningún mayor de edad, que yo estoy picando la tuya y yo me considero una jovencita todavía. ay, será porque he tenido que transitar tanto camino. Mira, yo voy a dar mi opinión. Yo voy a dar mi opinión. Yo trabajo así ya yo soy mediunidad de chiquita, de como 9 añitos y eso, no mediunidad, empecé con el proceso. Y yo le voy a decir una cosa, para mí ha sido difícil en esto que siempre se lo digo a mis amistades, a mis ahijados y eso, mira, cuando la persona es mediúnica, no sé, Olófico, los Dumares, la gran divinidad, te pone a prueba muchísimas veces. Y entonces es donde tú tienes que lidiar y volverte perspicaz y saber discernir en qué vas a hacer. Porque si tú viniste con una misión a la tierra, que una misión que, como dijo el hermano Roberto, que yo siempre he pensado, es una carga, a ayudar al prójimo y hacer la caridad. Cuando tú te ves en una situación tensa, ya sea familiar, de situaciones tuyas, ¿no? Personales, como tú eres capaz de resolverle, ¿no? De ayudarle al prójimo a resolverlas de ellos. Entonces tú tienes que saber qué vas a hacer. Ahí es donde está tu prueba dura. O aguanta, para que después se aguante. Porque la divinidad te va a decir, yo te di ese regalo para que ayudaras al prójimo. Bueno, ahora te llegó tu momento. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes que tener ahí tu bueno, fe, tu fe yo pi- mediúnica y saber cómo tú te vas a comportar. Como dijo la hermana Oloya, tu conducta, cómo y cuál va a ser. Y según cómo tú pases tu proceso y tu prueba, entonces será tu recompensa y tu bendición. Te lo digo porque yo digo esto, porque es muy rico. Sí, mediunidad, pero hay que ver tu conducta. Bueno, muchas personas saben a lo que me estoy refiriendo. Hermana. Y que quería acotar otra cosa. Esto es tan extenso, tan puro, Místico. que hay un dicho que dice, muchos son los seleccionados y pocos los elegidos. Yo le tengo un libro, por ejemplo, de Chico Javier. Chico Javier es un brasileño, donde nunca estuvo en ninguna de las religiones, pero él desde pequeño tuvo contacto con los espíritus y le enseñaron lo que es la humildad, le enseñaron lo que es la caridad, le enseñó lo que no tener egoísmo. Y hoy por hoy todavía ese señor tiene 90 y pico de años y tiene materializado su ángel de la guarda, sus espíritus que lo ayudan a sanar. Tiene y que Ese es Divaldo. todavía está vivo y ¿Es nunca fallecido o está vivo? Es Divaldo. está Está vivo. hablando de Divaldo Franco. No, Chico Javier no está Divaldo falleció. Franco y está Chico Javier. Chico se murió ya, Falleció. falleció. Falleció Chico No, Javier. Divaldo Franco, cierto. Y él todavía da conferencias y él en ningún momento estuvo en ninguna de nuestras religiones, pero imagínate cómo nació esa elevación espiritual tan grande que está para dar el bien de curación, tiene fundaciones y que hoy por hoy todavía sigue vivo dando charlas para que toda la gente empiece a comprender lo grande que es este mundo espiritual. Divaldo es espiritista cardesiano. De él es la película Nuestro Hogar. Y La versión de la él luz. es ahijado de Chico Xavier. Él tuvo asesoría de él, pero desde pequeño tuvo esas presencias espirituales dándole la guía que hasta su mamá la orientó a tener, porque tenía una familia disfuncional y empezó a corregir conductas por medio de su conducta, como lo dice la hermana Jensi, porque Dios te pone a ver cuál es tu conducta y cuáles son las bendiciones
para que puedas hacer eso que tienes que venir a hacer en nuestra tierra. Por Exacto. eso, mira, sí, esto es muy profundo y que pienso que nosotros en la actualidad, a pesar del conocimiento, todavía estamos en pañales. Muchos de nosotros estamos en pañales. Exacto, exacto. Esa doctrina se llama doctrina espírita, que se estudia en Brasil. Yo tuve la suerte estuvo como un año yendo participando en esa doctrina. Había que pasar 4 años. Ahí comprendes muchas cosas. Ahí, cuando viva, ahí no te limitan a ninguna religión. Puede ser babalawo, puede ser palero, puede ser yalocha, cristiano. Ahí no hay, porque ahí lo que se trabaja netamente es el mundo de los Pero en espíritus. Cuba también se estudia. Sí, yo vengo de Cuba, yo estudiaba por época los terceros. Sí, estuve un año y ahí aprendí lo que es la energía espiritual, que yo después que estuve allí, porque ¿qué sucede? Uno cuando ya está en el espiritismo, yo comencé a mí empezó una manifestación que yo como que sentí un temor, ¿ves? Sentí un temor porque era algo nuevo. Y entonces en Cuba yo era peluquera y una clienta mía que tiene Coronado o Batalá me dijo, te voy a llevar aquí que es donde yo estudio, que también es mi unidad. Y ahí encontré la respuesta a todo. Qué La bendición. respuesta, la respuesta a mi proceso y me sigue pasando, pero yo ya no tengo miedo. Lo que me dio fue más fuerza espiritual, me hizo cambiar la visión mía hacia el mundo exterior. Me dio una madurez espiritual muy grande. Aquí en Estados Unidos hay un señor que la da, pero por aquí, por TikTok. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos ahí te explican todo, te explican todo, aprendes el periespíritu, todo. Imagínense que la puerta estaba abierta y si tú llegabas a las 6:01 ya tú no podías pasar, porque ahí se cerraban todas las energías. Y vi, ellos, los hermanos brasileños, iban a Cuba e iban a los hospitales y curaban a los enfermos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el don, ¿no? Esa manifestación, mejor dicho, de que ellos tienen su concepto, que la enfermedad entra por la boca. Y habla mucho lo que es la manifestación tuya al hablar, al expresarte la palabra, el valor tan grande que tiene. Y la aceptación a tus pruebas de la vida, que por muy duras que sean, caballero, no culpen a nadie, porque ahora mismo tienes una amistad tuya que se comporta de una manera negativa contigo. Tú tienes que comprender de que esa persona está actuando como lo que ella es, como lo que tiene que superar en su personalidad. Tú tienes que ser capaz de comprenderla, dejarla en su lugar y espacio y retirarte y no tener ese pensamiento en tu mente, porque aquí el espíritu tiene que tener un pensamiento, un pensamiento liviano para poder tener la capacidad de transportarse al pasado, el presente y el futuro. Hay que tener mucho equilibrio de lo que es el pensamiento. Mira, Y yo soy malonguera, también tengo prenda y todo, yo tengo todo. Pero muchos años he sabido lidiar porque es un camino difícil. Ochun, ahora que tú estás hablando de la doctrina espírita brasilera, hay una película que habla justamente sobre Divaldo, el medio que estaban hablando Roberto y Janet. La película se llama Nuestro Hogar. La película es espiritismo, es una base sobre la doctrina espírita que está fundamentada en la doctrina de Existe un Allan libro Kardec. también, yo tengo los libros en Cuba, existe un libro que se llama Nuestro Hogar también. Bueno, en esa película Nuestro Hogar, el que la vea va a entender muchas cosas porque está básicamente resumiendo el libro de los espíritus de Allan Kardec. También está la película de Divaldo Franco, lo buscas por Es Divaldo el Franco proceso. en YouTube Y la de y Chico mira, también. vas a comprender muchas cosas. Les bueno. digo que estuve un añito nada más en esa doctrina, caballero, y mi cambio fue radical porque habían cosas que yo no comprendía.
Y ahí todo más. Yo quisiera volver aquí, pero es que aquí es por el TikTok. Y yo quisiera mudarme. Yo creo que el Señor vive en Houston para yo ir a mi doctrina, porque cogí una madurez que las personas piensan de que esto es un regalo. No, esto es una carga, esto es una prueba. Bueno, y para que tú veas que para cada persona es diferente, para ti fue una bendición y para mí fue una maldición. ¿Por qué? Porque Para mí fue una maldición porque yo nací y me crié en una familia testigo de Jehová y veía los espíritus desde que tenía 6, 7 años y me